Los hermanos Wright, Wilber, Indiana, 16 de abril de 1867, Dayton, y Orville, Dayton, Ohio, 19 de agosto de 1871, fueron dos aviadores, ingenieros, inventores y pioneros de la aviación estadounidenses, generalmente nombrados en conjunto, y reconocidos mundialmente. Inventaron, construyeron y volaron el primer aeroplano del mundo de manera exitosa, aun cuando existe una cierta controversia. Al lanzarlo al aire con una catapulta externa, se consiguió un corto vuelo, suficiente para probar el sistema de viaje y control del avión. Su primer vuelo se realizó el 17 de diciembre de 1903, en Kitty Hawk, a bordo del Flyer 4. Su gran aporte al vuelo fue el control de viaje mediante el balanceo. Hasta entonces los aviones existentes tenían diseños que los hacían difíciles de controlar por no haberse considerado la necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección. Construyeron una especie de túnel aerodinámico para medir la sustentación que producen distintos perfiles a distintos ángulos de ataque. Hicieron volar controladamente un aeroplano de 35 kilogramos, construido con los pesados materiales de la época, con un motor de solo 12 caballos. Las reproducciones del Flyer difíciles de volar, incluso en manos de pilotos expertos, ya que necesitan un impulso externo. El 22 de mayo de 1903 los hermanos Wright patentan su invento, el aeroplano, en la Oficina de Patentes estadounidenses, terminado en 1903, y trataban de venderlo a Francia, Inglaterra y el propio Estados Unidos estaban interesados. Pero no querían mostrar el avión hasta que hubiera un contrato firmado con compromiso de compra. Nadie quería firmar el contrato sin ver los aviones, creía que todo era un fraude porque casi nadie había visto a los hermanos volar, especialmente porque eran unos geeks de la época con pocos amigos de los medios de comunicación. Disponían de una patente sobre vuelo. Durante la década de 1890, los hermanos empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire que pudiese despegar por medios propios. En esa época, ambos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, y comenzaron a buscar con gran interés libros relacionados con la aviación. Siguiendo las ideas de Lilienthal, en el año 1899 empezaron a fabricar planeadores. Comenzaron a realizar sus primeros vuelos con éxito con sus prototipos. En Carolina del Norte, lugar elegido esa zona, podían encontrar vientos constantes, que soplaban en una misma dirección, facilitando así los vuelos con planeadores. La zona disponía de un suelo plano, que hacía más fáciles los aterrizajes. Después varias pruebas y vuelos con planeadores decidieron, en 1902, fabricar un avión más pesado que el aire. Se convirtieron en el primer equipo de diseñadores que realizó pruebas serias para intentar solucionar ciertos problemas aerodinámicos, de control y de potencia, que afectaban a los aviones fabricados en esa época. Para un vuelo con éxito, la potencia del motor y el control del aparato serían esenciales, y al mismo tiempo el aparato precisaba ser bien controlado. Los Wright fueron perseverantes. Al mismo tiempo, fabricaron un motor con la potencia deseada, y Sol. El avión que fabricaron era un biplano al que denominaron Flyer, en español, volador. El piloto permanecía echado sobre el ala inferior del avión, mientras que el motor se situaba a la derecha de la otra ala, y hacía girar dos hélices localizadas entre las alas. La técnica del alabeo consistía en cuerdas atadas a las puntas de las alas, de las que el piloto podía tirar o soltar, permitiendo girar sobre los ejes longitudinal y vertical, lo que permitía tener el control del avión. El Flyer estaba dotado de maniobrabilidad longitudinal y vertical. Supuso una mejora importante en la forma de maniobrar respecto a los planeadores de Otto Lilienthal, que aunque ya permitían el control de la aeronave, se realizaba principalmente mediante el desplazamiento del propio tripulante para cambiar el centro de gravedad, de forma análoga a como se hace en las modernas alas delta. El 27 de julio de 1899, los hermanos Wright pusieron a prueba la deformación de las alas construyendo y haciendo volar una cometa biplano con una envergadura de 1,5 metros y un ala curva con una cuerda de 0,3 metros. Cuando las alas se alabeaban o torcían, el borde de fuga que estaba alabeado hacia abajo producía más sustentación que el ala opuesta, provocando un movimiento de balanceo. El alabeo se controlaba mediante 4 líneas entre la cometa y los palos cruzados que sujetaba el volador. A cambio, la cometa estaba bajo control lateral. En 1900, los hermanos se trasladaron a Carolina del Norte, para iniciar sus experimentos con planeadores tripulados.
En su respuesta a la primera carta de Wilber, Aktab-Shenut había sugerido la costa central del Atlántico por sus brisas regulares y su superficie de aterrizaje suave y arenosa. Wilber también solicitó y examinó los datos del Weather Bureau estadounidense, y se decidió por Kitty Hawk 89 tras recibir información del meteorólogo del gobierno allí destinado. Kitty Hawk, aunque remoto, estaba más cerca de Dayton que otros lugares que Shenut había sugerido, incluyendo California y Florida. El lugar también les daba privacidad frente a los periodistas, que habían convertido los experimentos de Shenut de 1896 en el lago Michigan en una especie de circo. Shenut les visitó en el campamento cada temporada de 1901 a 1903 y vio los experimentos de planeadores, pero no los vuelos propulsados. El ala delta de Shenut de 1896. El piloto puede ser Egastes Herring. Los Wright basaron el diseño de sus cometas y planeadores de tamaño completo en trabajos realizados en la década de 1890 por otros pioneros de la aviación. Adoptaron el diseño básico del ala delta biplano Chanute Herring, de 2 pisos, como lo llamaban los Wright, que voló bien en los experimentos de 1896 cerca de Chicago, y utilizaron los datos aeronáuticos sobre sustentación que había publicado Otto Lilienthal. Los Wright diseñaron las alas con una curvatura de la superficie superior. Los hermanos no descubrieron este principio, pero lo aprovecharon. La mejor sustentación de una superficie combada en comparación con una plana fue discutida científicamente por primera vez por Sir George Cayley. Lilienthal, cuyo trabajo estudiaron detenidamente los Wright, utilizó alas combadas en sus planeadores, demostrando en vuelo la ventaja sobre las superficies planas. Los montantes de madera entre las alas del planeador Wright estaban arrastrados por cables en su propia versión de la Cercha Pratt modificada de Shenut, un diseño de construcción de puentes que utilizó para su planeador biplano, construido inicialmente como triplano. Los Wright montaron el elevador horizontal delante de las alas en lugar de detrás, aparentemente creyendo que esta característica les ayudaría a evitar, o protegerles de, una caída en picado y un accidente como el que mató a Lilienthal. Wilber creía erróneamente que la cola no era necesaria, y sus 2 primeros planeadores carecían de ella. En el viaje de vuelta a casa, un abatido Wilber comentó a Orville que el hombre no volaría en 1000 años. Se atribuye a los hermanos Wright el primer vuelo a motor, prolongado y verificado, realizado el 17 de diciembre de 1903, de ahí en adelante la evolución de las aeronaves fue extremadamente lenta. Pero esto no fue motivo para que los inventos de Wilber y Orville Wright se detuvieran. El modelo A fue pilotado por diversos e importantes personajes, entre los cuales figura Charles D'Alembert. En 1909 realizó su vuelo más importante cuando cubrió 116 kilómetros en menos de 2 horas. A partir del primer vuelo del Wright Flyer, realizaron 3 vuelos más, el mejor fue el último con 260 metros cubiertos en 59 segundos. Tenía un propulsor con 4 cilindros de 12 caballos refrigerado por agua, que movía un par de hélices impulsoras, mediante una transmisión de cadena. Con el planeador 1902, los Wright perfeccionaron el sistema de mandos. Un timón de dirección movible posterior trabajaba con una aleta giratoria para compensar la resistencia causada por el sistema giratorio del extremo del alerón, facilitando virajes inclinados suaves.